Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar con la sesión 4 y el objetivo es comprender la estructura y función de las células procarionte y eucarionte. En la clase anterior vimos algo de historia de la microscopía, historia de la teoría celular, para llegar a lo que eran los postulados de esta teoría. La unidad estructural, funcional, de origen y de herencia de todos los seres vivos, que es la célula. Ahora vamos a ver que existen distintos tipos de células y cómo están estructuradas. Vamos a empezar primero mencionando que existen seres vivos que son unicelulares, formados por una célula que realiza todas sus funciones. Por ejemplo, tenemos todas las bacterias, son unicelulares. Todos los protozoos son unicelulares. Hay algunos hongos, como la levadura que se utiliza para hacer el pan, que también es unicelular. Hay algunas algas, como la marea roja, que también es unicelular. La mayoría de los hongos, las setas, son pluricelulares. Y la mayoría de las algas, como el cachayuyo, el alga que se utiliza para el sushi, son algas pluricelulares. Pero también hay algas y hongos unicelulares, como los que les nombré. Y de los seres vivos pluricelulares hablamos de todas las plantas, de todos los animales. La mayoría de las algas, la mayoría de los hongos son pluricelulares, formados por dos o más células que realizan todas sus funciones para mantener con vida al organismo, generalmente formando tejidos, órganos, sistemas. Ya, ahora vamos a pasar a los tipos de células. Aquí tenemos una imagen de la célula más simple, sencilla, que habría sido la primera que se originó por evolución, que es la célula procarionte. ¿Ya? El nombre viene de pro, que significa antes, y carionte viene del latín carion, que significa núcleo, por lo cual estas células se les llama a células antes del núcleo, porque estas células no tienen un núcleo, como las otras que vamos a ver más adelante, que se llaman eucarionte, que significa núcleo verdadero. Esta es la célula procarionte, es una bacteria. Todas las bacterias son células procariontes y todas las procariontes son bacterias, ¿ya? No existen otros organismos procariontes, son solo bacterias. Las bacterias son más simples, no tienen un núcleo, no tienen organelos, como vamos a ver a continuación. El ADN es un cromosoma que está libre en el citoplasma, pero sí tienen las 4 estructuras básicas que tiene que tener toda célula, que es la membrana, que está acá, el citoplasma, el ADN y los ribosomas. Son las estructuras básicas. Características es que el ADN está libre en el citoplasma, las procariontes no tienen organelos, no tienen núcleo, pero pueden tener muchas otras características que para ustedes no voy a profundizar, ¿ya? Flagelos para el movimiento, cilios para adherirse a la superficie, pared celular tienen también las procariontes, pared sobre la membrana, algunas tienen cápsulas que la hacen más resistente, etc. El otro tipo de célula, ya, esta célula es la más, por decirlo así, antigua. La primera célula que se habría originado habría sido esta célula procarionte. Y en algún momento estas células procariontes, muchas células procariontes existían, estas células procariontes se habrían juntado para ayudarse entre sí, realizando una simbiosis, y así se habría dado origen a la célula eucarionte que tenemos acá. La célula eucarionte es una célula más compleja, de mayor tamaño, que se divide en dos: célula eucarionte animal y célula eucarionte vegetal. Tiene muchos organelos, como vamos a ver aquí: mitocondrias, cloroplastos, retículos endoplasmáticos, aparato de Golgi, lisosomas, etc. Tiene organelos, tiene un núcleo, en su interior está el ADN, tiene un citoesqueleto, en su interior fibras de proteína,
más complejo. Tiene ribosomas, excepto los espermatozoides que no lo tienen. Ya los espermatozoides son células animales que su función es transportar el material genético al ovocito para formar un cigoto. Ya, pero los ribosomas no llevan ribosomas, porque no hacen síntesis de proteínas. Algunas células eucariontes pueden tener flagelos, cilios. Y podemos decir que hay organismos eucariontes unicelulares, como las amebas, los protozoos, alguna alga y un hongo. Son unicelulares eucariontes. Y hay eucariontes que pueden ser pluricelulares, como las plantas, los animales. En cambio, procariontes solo son unicelulares. No existen procariontes pluricelulares. En cambio, acá, en la eucarionte tenemos eucarionte unicelular y eucarionte pluricelular. Tenemos la célula animal, ¿ya? Y tenemos la célula vegetal. Vamos a ver que tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la célula animal no tiene pared celular. La célula vegetal tiene pared celular sobre la membrana. Ahí está la membrana y afuera está la pared. La célula vegetal tiene estos organelos que se llaman cloroplastos, que se representan con color verde por la clorofila, que permiten la fotosíntesis. A diferencia del animal que no tiene. El animal tiene centríolos, que ayudan en la división celular. La vegetal no tiene centríolos. Estas son algunas diferencias, como también la vacuola, muy grande, la vacuola central, que almacena agua en la célula vegetal, que no está en la célula animal. Vamos a ver ahora las estructuras de la célula. Partimos con las estructuras básicas, o sea que está en todas las células, sea animal, sea vegetal, sea procarionte. Todas las células tienen estas estructuras básicas, que son primero la membrana plasmática, membrana celular, que funciona como límite que rodea la célula, permite el intercambio de materia con el medio externo, protege. El interior de la célula es el citoplasma, una sustancia entre líquido y sólido, como un plasma, donde se encuentran estructuras sólidas como los organelos y los complejos supramoleculares que vimos en la clase anterior, y una parte líquida donde se van a almacenar estas estructuras sólidas. La importancia del citoplasma es que ahí ocurre las reacciones químicas que mantienen con vida la célula, lo que se llama metabolismo, reacciones químicas. Tenemos el material genético ADN, ¿ya? Que contiene la información para que las células formen las proteínas, que vamos a ver después, que es con ayuda de algunas estructuras como los ribosomas, el retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, etc. Y los ribosomas, como les dije yo, son los que ayudan en la formación de las proteínas, síntesis de proteínas. Los ribosomas son complejos supramoleculares, formados por ARN y proteínas. El ADN es una macromolécula biológica formada por unidades pequeñas, llamados nucleótidos. Ya es un ácido nucleico. Pasamos a los organelos. Vamos a ver muchos organelos para después ver los complejos supramoleculares y la estructura externa. Dentro de la célula animal y vegetal tenemos pegado al núcleo lo que se llama el retículo endoplasmático, ¿ya? Que está formado por una red de sacos, que son estos, o cisternas se les llama también. Pegado al núcleo está el retículo endoplasmático rugoso, que se abrevia RER. Rugoso porque está rodeado por estas pintitas que son ribosomas. Por lo cual ambos, ribosomas y retículo endoplasmático rugoso, participan en la síntesis y modificación de las proteínas. Tenemos núcleo, retículo endoplasmático que se divide en rugoso, y a continuación del rugoso está el retículo endoplasmático liso, que se abrevia REL, que participa en la síntesis de los lípidos, grasas. Luego tenemos dos organelos
tenemos los lisosomas y peroxisomas, que están en la célula animal y vegetal, ambos, rodeados por una membrana. La diferencia es que los lisosomas en su interior tienen enzimas, sustancias químicas para digerir moléculas o digerir bacterias que pueden atacar a la célula. Los peroxisomas también tienen enzimas, pero son para eliminar sustancias tóxicas que se crean al interior de la célula producto del metabolismo, como el peróxido de hidrógeno o H2O. Las enzimas de los peroxisomas rompen el peróxido de hidrógeno y lo transforman en agua y oxígeno que no es tóxico. Son vesículas muy importantes con enzimas en su interior. Tenemos también el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está en la célula animal y vegetal. También está formado por unos sacos aplanados, cubiertos por una membrana, que su importancia es crea vesículas, empaqueta y distribuye los lípidos y proteínas que vienen del retículo endoplasmático. Lo que sale del retículo endoplasmático viene al aparato de Golgi para ser empaquetado y distribuido hacia el interior de la célula, hacia afuera. Tenemos el núcleo. ¿Ya? El núcleo tiene doble membrana. A diferencia de los organelos que nombré anteriormente, el núcleo tiene doble membrana y se llama carioteca. Y también tiene ribosomas en su superficie. En el interior está el ADN y también en el interior hay una estructura que se llama el nucleolo. También tiene poros para que entren y salgan sustancias. Las mitocondrias y cloroplastos, al igual que el núcleo, tienen doble membrana. Dos membranas. Membrana interna y externa. Estos organelos son muy importantes. Tienen su propio ADN también. ADN propio, ribosomas propios. Se dividen de forma independiente a la célula. La mitocondria realiza la función de respiración celular para producir energía. La energía se llama ATP. Es una molécula que significa adenosín trifosfato. Él es como el combustible de la célula. Los cloroplastos, a diferencia de los mitocondrias que están en animal y vegetal, los cloroplastos están solo en la vegetal y en algas. La función de los cloroplastos es realizar fotosíntesis. ¿Ya? Tienen sus propios ribosomas, su propio ADN, tienen doble membrana ambos y se dividen de forma independiente porque se dice que mitocondria y cloroplasto habrían sido células procariontes hace millones de años atrás y luego se convirtieron en estos organelos. La vacuola central tiene solo una membrana y está solo en la célula vegetal. Principalmente almacena agua o sustancias de desecho. Regula la forma de la célula. Dentro de los complejos supramoleculares tenemos los centríolos, que están solo en el animal, formados por una proteína que se llama microtúbulos. Ayudan en la división celular formando el uso acromático, que son fibras de proteína que ayudan a separar los cromosomas en la división celular. Tenemos los ribosomas, que como les dije yo están en todas las células, excepto los espermatozoides, ayudan a la formación o síntesis de proteína. Como les dije, se encuentran libres en el citoplasma, sobre el RER, sobre el núcleo, dentro de las mitocondrias y los cloroplastos. El citoesqueleto está en la célula animal y vegetal, también en la procarionte, pero en forma más simple. Es una red de proteínas que mantiene la forma interna de la célula, se une a los organelos, permite el movimiento de vesículas. Tenemos la pared celular, que está en las procariontes, en algas, en vegetales y en hongos, que es una capa que cubre a la membrana. Sobre la membrana, ahí está la membrana y la pared. Es una capa rígida que entrega forma, rigidez y estabilidad a la célula. Y por último vamos a ver el nucleolo. El nucleolo es una estructura, un complejo, que está dentro del núcleo de la célula animal y vegetal, donde se crean los ribosomas. Recordar entonces que tenemos complejos supramoleculares, estos que están acá, que no están cubiertos por membrana. Tenemos los organelos que les nombré, que están cubiertos por membrana, una o dos. Por ejemplo, los que tienen doble membrana son núcleo, mitocondria y cloroplasto,
y las estructuras básicas que les nombré recién.